Una joven sin hogar invadió la mansión de don Sebastián Valderrama en plena madrugada. Lo que él encontró en sus ojos cambió su vida para siempre, pero el secreto que ella guardaba destruiría todo lo que él conocía. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La tormenta azotaba la hacienda San Rafael con una furia que parecía presagiar desgracias. Don Sebastián Valderrama despertó sobresaltado por un ruido en el piso inferior. Eran las 3 de la madrugada de aquel martes de agosto de 1857, y el viento hacía crujir los postigos de madera como si fueran huesos quebrándose. Sebastián, un hombre de 30 años, soltero y heredero de una de las fortunas más grandes del valle, tomó el candelabro de su mesilla de noche y descendió las escaleras con cautela. La casa estaba sumida en sombras danzantes. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los retratos de sus antepasados que colgaban en las paredes del pasillo principal. Sebastián había enviado a casi toda la servidumbre de regreso a sus casas debido a la tormenta, y solo quedaban en la hacienda el viejo mayordomo Eusebio y la cocinera Carmela, ambos durmiendo en el ala de servicio. El ruido provenía de la biblioteca. Sebastián empujó la pesada puerta de roble y levantó el candelabro. Lo que vio lo dejó paralizado. Una joven estaba agachada junto a la chimenea apagada, temblando de frío. Su vestido era poco más que harapos empapados, su cabello negro caía sobre sus hombros en mechones húmedos, y sus pies descalzos dejaban pequeños charcos en la alfombra persa. Cuando la luz del candelabro la iluminó, ella levantó la vista. Sebastián sintió que algo se removía en su pecho. Los ojos de la joven eran de un verde esmeralda intenso, enmarcados por pestañas oscuras y mojadas. Había miedo en esa mirada, sí, pero también una dignidad extraña, como si a pesar de su estado lamentable, ella se negara a ser vista como una simple mendiga. ¿Quién eres?, preguntó Sebastián, tratando de mantener un tono autoritario que no reflejaba la perturbación que sentía. ¿Cómo has entrado a mi casa? La joven se puso de pie con dificultad. Era más baja que Sebastián, delgada hasta parecer frágil, pero había fuerza en la forma en que se mantenía erguida. Perdóneme, señor, dijo con voz ronca. La ventana de la cocina estaba abierta. Solo buscaba refugio de la tormenta. Me iré ahora mismo. Dio un paso hacia la puerta, pero sus piernas temblaron y estuvo a punto de caer. Sebastián actuó por instinto, dejando el candelabro sobre una mesa y sosteniéndola por el brazo. El contacto lo sorprendió. Ella estaba helada, su piel pálida como el mármol. «Estás congelada», dijo Sebastián, su tono suavizándose. «Siéntate junto a la chimenea, encenderé el fuego». La joven lo miró con desconfianza. «No quiero causarle problemas, señor. Si me permite». Sebastián la interrumpió con un gesto. «No seas tonta, morirás de frío ahí afuera. Siéntate». La autoridad en su voz no admitía réplica. La joven obedeció, acomodándose en el sillón de cuero más cercano al hogar. Sebastián trabajó rápidamente, encendiendo las astillas y soplando hasta que las llamas comenzaron a crepitar. El calor llenó gradualmente la habitación. Cuando se volvió hacia ella, Sebastián pudo observarla mejor. A pesar de la suciedad y el estado de su ropa, había algo innegablemente hermoso en sus facciones: pómulos altos, nariz recta, labios bien formados. Pero más allá de la belleza física, había algo en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, que despertaba su curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó, sentándose en el sillón frente a ella. La joven dudó antes de responder. «Catalina, señor. Catalina Mendoza». Sebastián asintió. «¿De dónde vienes, Catalina? ¿Tienes familia?». Ella bajó la mirada hacia sus manos, que frotaba nerviosamente. «Vengo de San Miguel, el pueblo al norte. Mi familia ya no está». Había dolor en esas palabras, un dolor profundo que Sebastián reconoció porque él mismo lo había sentido cuando perdió a su madre años atrás. «¿Y qué hacías viajando sola en medio de una tormenta?». Catalina levantó la vista. Por un momento, Sebastián pensó que no respondería. Entonces ella habló, y su voz era apenas un susurro. «Huía, señor.
Huía de un hombre que quería hacerme daño. La respuesta cayó como una piedra en el silencio de la biblioteca. Sebastián sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. ¿Quién? ¿Quién intentó hacerte daño? Catalina negó con la cabeza. Es mejor que no lo sepa, señor. No quiero involucrarlo en mis problemas. Ya he abusado suficiente de su hospitalidad. Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. Catalina, estás en mi casa, ya estás involucrada en mi vida, aunque sea por esta noche. Si alguien te persigue, si estás en peligro, necesito saberlo. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Catalina lo miró durante un largo momento. Sebastián vio la lucha interna en sus ojos, el debate entre la desconfianza y la necesidad desesperada de confiar en alguien. Finalmente, ella suspiró. Su nombre es Don Aurelio Santamaría, es el terrateniente de San Miguel. Yo trabajaba en su hacienda como sirvienta. Él se fijó en mí hace 6 meses. Al principio solo eran miradas, luego comentarios. Yo traté de evitarlo, pero él no aceptaba un no como respuesta. Sebastián apretó los puños. Conocía el nombre de Santa María. Era un hombre rico, poderoso, con fama de cruel y despótico. ¿Te hizo daño? Catalina cerró los ojos. Intentó. Hace 3 noches entró a mi habitación. Yo lo empujé y salí corriendo. Tomé lo que pude y escapé. He estado caminando desde entonces, escondiéndome, durmiendo donde podía. Esta noche la tormenta me sorprendió y sexta las luces de su hacienda. No sabía que era la casa de un señor tan importante. Si lo hubiera sabido. Sebastián levantó una mano. Hiciste bien en buscar refugio. Ninguna mujer merece ser tratada así, no importa su posición. Catalina lo miró con algo parecido a la gratitud. Usted es muy amable, don Sebastián, pero debo irme al amanecer. Si don Aurelio me encuentra aquí, podría causarle problemas. Es un hombre vengativo. Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía golpeando los cristales con fuerza. Afuera, el mundo era un caos de agua y oscuridad. Pensó en su propia vida, tan ordenada, tan predecible. Era un hombre respetado en el valle, heredero de una fortuna construida por 3 generaciones de Valderrama. Nunca se había metido en problemas, nunca había desafiado las normas sociales, pero algo en la historia de Catalina, algo en la valentía de esa joven que había huido de su agresor y que ahora temblaba junto a su chimenea, despertó en él un sentimiento que no había experimentado antes, el deseo de proteger, de hacer justicia. Se volvió hacia ella. No te irás al amanecer, Catalina. Te quedarás aquí hasta que estés recuperada y tengamos un plan para mantenerte a salvo. Catalina abrió los ojos con sorpresa. Pero señor, yo no puedo. Sebastián sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Si puedes, esta casa es grande. Hay habitaciones de sobra. Mañana hablaremos con Carmela, mi cocinera. Ella te dará ropa limpia y comida, y yo me encargaré de que Santa María no se acerque a ti. Catalina se levantó, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. Sebastián la miró. Era una buena pregunta, una que él mismo no sabía cómo responder completamente. Porque es lo correcto, dijo finalmente, y porque nadie merece vivir con miedo. El amanecer llegó con un cielo limpio y despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Sebastián despertó en su habitación con el recuerdo de Catalina, ocupando sus pensamientos. Se vistió rápidamente y bajó al comedor, donde encontró a Carmela preparando el desayuno. La cocinera, una mujer robusta de unos 50 años con manos expertas y corazón bondadoso, levantó la vista al verlo entrar. Buenos días, don Sebastián. ¿Durmió bien? Menuda tormenta la de anoche. Sebastián asintió mientras se servía café. Carmela, necesito hablar contigo sobre algo importante. La mujer dejó el cuchillo con el que cortaba pan y se volvió hacia él con expresión curiosa. Sebastián le contó sobre Catalina, omitiendo los detalles más delicados pero dejando claro que la joven necesitaba refugio temporal. Carmela escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando Sebastián terminó, ella suspiró. Pobre muchacha, por supuesto que la ayudaremos, don Sebastián.
Le prepararé una habitación en el ala este y le daré ropa decente. Hay vestidos de su madre que guardé en el desván. Algunos podrían ajustarle con pequeñas modificaciones. Sebastián sintió alivio. Gracias, Carmela. Sabía que podía contar contigo. La cocinera sonrió. Usted tiene buen corazón, igual que su madre, que en paz descanse. Pero don Rodrigo se detuvo, mordiéndose el labio. Sebastián sabía a qué se refería. Su padre, don Rodrigo Valderrama, era un hombre de principios rígidos y temperamento severo, aunque había muerto 2 años atrás, dejando a Sebastián como único heredero de la hacienda. Su presencia todavía se sentía en cada rincón de San Rafael. Si don Rodrigo estuviera vivo, jamás habría permitido que una desconocida sin referencias se quedara en la casa. Pero Sebastián era su propio hombre ahora, y tomaría sus propias decisiones. Encontró a Catalina despierta en la biblioteca, sentada en el mismo sillón donde la había dejado. Había intentado ordenar su cabello y limpiarse un poco, pero seguía siendo evidente su estado de agotamiento. Buenos días, dijo Sebastián con amabilidad. ¿Cómo te sientes? Catalina se puso de pie rápidamente. Buenos días, señor. Me siento mucho mejor, gracias. El fuego me ayudó. Quería agradecerle por su bondad, pero ahora debo marcharme. Sebastián negó con la cabeza. Ya hablamos de esto anoche. Te quedarás aquí hasta que estés completamente recuperada. Carmela te preparará una habitación y te dará ropa. No aceptaré un no como respuesta. Catalina abrió la boca para protestar, pero Sebastián levantó una mano. Por favor, Catalina, déjame ayudarte. Ella lo miró con esos ojos verdes que parecían ver directamente en su alma, y finalmente asintió. Está bien, don Sebastián, pero solo por unos días. No quiero ser una carga. Carmela llevó a Catalina al ala este de la casa, donde le mostró una habitación pequeña pero confortable con vistas al jardín. Tenía una cama con dosel, un armario de madera tallada, y una ventana por la que entraba la luz del sol. Catalina tocó las sábanas limpias con reverencia, como si nunca hubiera visto algo tan fino. Esto es demasiado, señora Carmela, susurró. Yo no merezco. Carmela le palmeó la mano. Tonterías, muchacha. Don Sebastián quiere que estés cómoda, y yo también. Ahora, déjame traerte agua caliente para que te bañes, y luego veremos qué vestidos te quedan bien. Durante los siguientes días, Catalina se integró lentamente a la vida de la hacienda. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión. Carmela le enseñó a ayudar en la cocina, aunque insistía en que no era necesario que trabajara. Catalina, sin embargo, se negaba a permanecer ociosa. No puedo aceptar caridad sin dar nada a cambio, decía con determinación. Sebastián la observaba desde lejos, fascinado por la forma en que se movía por la casa con gracia natural, a pesar de su origen humilde. Catalina aprendía rápido, memorizaba recetas, organizaba la despensa, incluso sugería mejoras en la disposición de ciertos muebles que hacían la casa más funcional. Pero lo que más impresionaba a Sebastián era su mente aguda. Una tarde, mientras Sebastián revisaba documentos en su despacho, Catalina entró con una bandeja de té. Él le agradeció y, casi sin pensarlo, le preguntó si sabía leer. Catalina asintió. Mi madre me enseñó antes de morir. Decía que una mujer educada podía sobrevivir incluso en los peores tiempos. Sebastián, intrigado, le mostró un documento complicado sobre la venta de tierras. ¿Puedes leer esto? Catalina se inclinó sobre el papel y leyó en voz alta, con fluidez y comprensión. Cuando terminó, levantó la vista. Hay un error en los cálculos, señor. Los acres no coinciden con el precio acordado. Sebastián verificó las cifras. Ella tenía razón. Una sensación extraña lo invadió, respeto mezclado con admiración. Catalina no era solo hermosa, era inteligente, observadora, capaz. Sin embargo, la paz de esos primeros días no duró mucho. Una semana después de la llegada de Catalina, un jinete llegó a San Rafael. Era un mensajero de don Aurelio Santamaría. Sebastián lo recibió en el salón principal. El hombre, un tipo corpulento con cicatriz en la mejilla, entregó una carta lacrada. Don Aurelio solicita audiencia con usted, don Sebastián.
Es un asunto de suma importancia. Sebastián rompió el sello y leyó. La carta era breve pero directa. Don Sebastián, me han informado que una sirvienta fugitiva de mi propiedad podría estar refugiada en su hacienda. Su nombre es Catalina Mendoza. Es una ladrona y mentirosa que huyó después de robar objetos valiosos. Le ruego, me la entregue para que enfrente la justicia. Si usted la protege, estaría encubriendo a una criminal. Espero su pronta respuesta. Aurelio Santamaría. Sebastián sintió que la ira crecía en su pecho. Miró al mensajero. Dile a tu amo que no tengo ninguna sirvienta fugitiva en mi casa, y que sus acusaciones son infundadas. El mensajero parpadeó, sorprendido por la firmeza del tono. Pero señor, don Aurelio fue muy claro. Sebastián dio un paso hacia él. Y yo he sido muy claro también. Vete. El hombre salió apresuradamente. Sebastián permaneció en el salón, la carta arrugada en su puño. Sabía que esto no terminaría así. Santamaría era conocido por su terquedad y su crueldad. Si quería recuperar a Catalina, no se detendría ante nada. Esa noche, Sebastián convocó a Catalina a su despacho. Ella entró con expresión preocupada, como si supiera que algo había cambiado. Sebastián le mostró la carta de Santamaría. Catalina palideció al leerla. Ladrona, murmuró con voz temblorosa. Me llama ladrona. Sebastián se sentó frente a ella. ¿Robaste algo de su hacienda, Catalina? Ella levantó la vista, y había fuego en sus ojos. No, señor, nunca. Todo lo que tomé cuando huí era mío. Un vestido que había comprado con mis propios ahorros, un cepillo que perteneció a mi madre, y una pequeña Biblia, nada más. Santamaría vendrá por ti, dijo con calma. Es cuestión de tiempo, necesitamos un plan. Catalina se levantó, caminando hacia la ventana. La luna llena iluminaba los jardines de San Rafael. Debo irme, don Sebastián. No puedo exponerlo a usted ni a su casa a los problemas que traigo. Ha sido muy bueno conmigo, más de lo que merezco, pero, Sebastián la interrumpió, poniéndose de pie. No te vas a ninguna parte. Santamaría es un matón que usa su poder para intimidar a los débiles. No permitiré que te lleve. Catalina se volvió hacia él. Había lágrimas en sus ojos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesga tanto por alguien como yo? Sebastián se acercó a ella. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus iris verdes. Porque desde que llegaste a esta casa, algo cambió. Esta hacienda siempre me pareció vacía, a pesar de su tamaño y riqueza. Pero contigo aquí, no lo sé, Catalina, no puedo explicarlo. El silencio entre ellos era denso, cargado de algo no dicho. Catalina bajó la mirada. Yo también siento algo, susurró, pero es imposible. Usted es un señor, y yo no soy nadie. Sebastián le tomó la mano. No digas eso, eres más que muchas damas que he conocido. Tienes dignidad, inteligencia, valentía. Catalina retiró su mano suavemente. Las palabras amables no cambian la realidad, don Sebastián. Hay un abismo entre nosotros que no puede cruzarse. Sebastián sabía que tenía razón. En la sociedad de 1857, las diferencias de clase eran barreras casi infranqueables. Un hacendado rico no se casaba con una sirvienta sin familia ni dote, pero en ese momento, mirando los ojos de Catalina, Sebastián sintió que las reglas sociales eran cadenas absurdas que solo servían para mantener a las personas apartadas unas de otras. Antes de que pudiera responder, escucharon un estruendo en el piso inferior, gritos, pasos apresurados. Sebastián corrió hacia la puerta con Catalina pisándole los talones. Bajaron las escaleras a toda prisa. En el vestíbulo, encontraron a Eusebio forcejeando con dos hombres armados. Carmela gritaba desde la cocina, y en medio del caos, de pie con expresión triunfal, estaba don Aurelio Santamaría. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Era un hombre corpulento, de unos 45 años, con bigote espeso y ojos pequeños y crueles. Vestía un traje caro pero de mal gusto, y llevaba un látigo enrollado en su cinturón. Don Sebastián, exclamó con falsa cordialidad, perdone la intrusión,
pero he venido a recuperar lo que es mío. Sebastián bajó el último escalón con paso firme. Eusebio, suelta a esos hombres. Y tú, Santa María, explica qué significa esto. Has entrado a mi casa, sin permiso con hombres armados. Eso es allanamiento. Santa María rió, un sonido desagradable. Vamos, don Sebastián, no sea dramático. Solo he venido por mi sirvienta fugitiva. Sé que está aquí. Devuélvamela y me iré en paz. Catalina dio un paso adelante, antes de que Sebastián pudiera detenerla. No soy su sirvienta, don Aurelio. Renuncié a mi puesto. Tenía todo el derecho de irme. Santa María la miró con ojos hambrientos. Renunciaste después de robar. Eso te convierte en criminal, querida Catalina. Ahora, sé buena niña y ven conmigo. Resolveremos esto en privado. Sebastián se interpuso entre ellos. No irá a ninguna parte contigo, y tus acusaciones de robo son falsas. Si tienes pruebas, preséntalas ante un magistrado. De lo contrario, sal de mi casa ahora mismo. Santa María entrecerró los ojos. Cuidado, Valderrama, estás protegiendo a una criminal. Eso podría traerte problemas. Sebastián dio un paso hacia él. Las únicas pruebas que veo aquí son las de tu invasión ilegal a mi propiedad. Ahora lárgate antes de que llame a las autoridades. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. La tensión era palpable. Finalmente, Santa María rió de nuevo y dio un paso atrás. Muy bien, don Sebastián. Juega al héroe caballeresco, si quieres. Pero esto no ha terminado. Catalina sabe algo que yo necesito, y la recuperaré. Tarde o temprano. Hizo un gesto a sus hombres y salieron de la hacienda. Sebastián esperó hasta escuchar el sonido de los caballos, alejándose antes de volverse hacia Catalina. Ella estaba pálida como un fantasma. ¿Qué quiso decir con que sabes algo que él necesita? Catalina se tambaleó. Sebastián la sostuvo y la guió hasta un sillón. Carmela apareció con un vaso de agua. Después de beber, Catalina levantó la vista. Hay algo que no le he contado, don Sebastián. Algo que descubrí antes de huir de la hacienda de Santa María. Algo terrible. Sebastián se sentó frente a Catalina, su corazón latiendo con fuerza. Carmela y Eusebio se retiraron discretamente, cerrando la puerta del salón tras ellos. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de intimidad y misterio. Cuéntame, dijo Sebastián con voz suave pero firme. Cuéntame todo. Catalina respiró profundamente, juntando sus manos sobre el regazo. Hace 3 semanas, don Aurelio me ordenó que limpiara su despacho privado. Era algo que nunca me había pedido antes. Siempre lo hacía él mismo o su asistente personal, un hombre llamado Morales. Pero ese día Morales estaba enfermo y don Aurelio tenía prisa por salir a un compromiso en el pueblo. Me dio las llaves y me advirtió que no tocara nada más que el polvo. Catalina hizo una pausa, sus dedos entrelazándose nerviosamente. Mientras limpiaba, accidentalmente tiré una pila de libros de contabilidad. Al recogerlos, noté que uno de ellos tenía páginas sueltas. Cuando intenté acomodarlas, vi que no eran páginas de contabilidad, eran cartas, cartas de amor. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Cartas de amor? ¿De quién? Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. De la difunta esposa de don Aurelio, doña Beatriz. Ella murió hace 5 años, en circunstancias misteriosas. Oficialmente se dijo que fue un accidente, cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Pero esas cartas, don Sebastián, esas cartas contaban una historia diferente. Sebastián sintió que un escalofrío recorría su espina dorsal. ¿Qué decían las cartas? Catalina cerró los ojos, como si le doliera recordar. Eran cartas de doña Beatriz a un hombre llamado Eduardo Prieto, el médico del pueblo. Hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos. Pero la última carta era diferente. En ella, doña Beatriz le decía a Eduardo que había descubierto algo terrible sobre su esposo. Don Aurelio había estado falsificando documentos de propiedad, robando tierras a campesinos analfabetos que no sabían defender sus derechos. Ella amenazaba con exponer a su marido ante las autoridades si no cesaba inmediatamente. Sebastián se puso de pie, caminando hacia la ventana. Las implicaciones de lo que Catalina estaba diciendo eran enormes. ¿Y qué pasó después?
Catalina continuó con voz temblorosa. La carta estaba fechada 2 días antes de la muerte de doña Beatriz. Nunca llegó a enviarse. Don Sebastián, yo creo que don Aurelio la asesinó. Creo que descubrió sus planes de exponerlo y la mató para silenciarla. El silencio que siguió era pesado como plomo. Sebastián se volvió hacia Catalina. ¿Tomaste las cartas? Catalina negó con la cabeza. No me atreví, las dejé exactamente donde las encontré. Pero don Aurelio debió notar que alguien había movido sus cosas. Al día siguiente comenzó a vigilarme obsesivamente, y esa noche intentó entrar a mi habitación. Fue entonces cuando huí. Sebastián comprendió ahora la urgencia de Santa María por recuperar a Catalina. No se trataba de orgullo herido ni de una sirvienta fugitiva. Se trataba de proteger un secreto mortal. Catalina, ¿alguien más sabe lo que descubriste? Ella negó. Solo usted, don Sebastián. No me atreví a contárselo a nadie más. ¿Quién me creería? Soy una sirvienta sin nombre ni recursos, y él es un terrateniente poderoso. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Yo te creo, y te prometo que Santa María pagará por lo que hizo. Catalina lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Es peligroso enfrentarse a él. Tiene amigos influyentes, magistrados en su bolsillo. Podría destruirlo a usted también. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Sebastián apretó sus manos. Entonces tendremos que ser más inteligentes que él. Necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos esas cartas. Durante los siguientes días, Sebastián elaboró un plan. Envió mensajes discretos a contactos en la capital, abogados de confianza que podrían ayudar si conseguían evidencia del crimen de Santa María. También investigó sobre Eduardo Prieto, el médico mencionado en las cartas. Descubrió que el hombre seguía viviendo en San Miguel, trabajando en su modesta consulta. Una tarde, Sebastián decidió visitarlo. Cabalgó hasta San Miguel, un pueblo pequeño de calles empedradas y casas de adobe. La consulta del doctor Prieto estaba en la plaza principal, identificada por un cartel desteñido. Sebastián entró sin anunciarse. El médico era un hombre de unos 40 años, delgado, con cabello prematuramente canoso y ojos tristes. Cuando vio a Sebastián, se puso de pie con expresión cortés pero cautelosa. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Sebastián cerró la puerta tras de sí. Doctor Prieto, vengo a hablar con usted sobre doña Beatriz Santamaría. El color desapareció del rostro del médico. Se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerlo. ¿Quién es usted? Sebastián se identificó y luego, con cuidado, le contó lo que Catalina había descubierto. A medida que hablaba, vio cómo la expresión de Prieto pasaba del shock a la angustia y finalmente a algo parecido al alivio. Cuando Sebastián terminó, el médico se cubrió el rostro con las manos. Lo sabía, murmuró. Siempre lo supe. Beatriz no murió en un accidente, pero no tenía pruebas. Nadie me habría creído. Sebastián se sentó frente a él. ¿Usted la amaba? Prieto levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Con todo mi ser. Nos conocimos cuando yo llegué al pueblo, hace 10 años. Ella ya estaba casada con Santa María, pero era evidente que no era feliz. Él la trataba como una posesión, no como una esposa. Nuestra amistad se convirtió en algo más. Intentamos resistirnos, pero el corazón tiene sus propias leyes. Sebastián asintió, pensando en Catalina. ¿Ella le contó sobre los documentos falsificados? Prieto confirmó. Sí, Beatriz había encontrado cajas llenas de escrituras alteradas en el sótano de la hacienda. Estaba horrorizada. Me dijo que iba a obligar a Aurelio a devolver las tierras robadas o lo expondría públicamente. Le rogué que tuviera cuidado, que ese hombre era peligroso, pero ella era valiente, testaruda. 2 días después estaba muerta. El médico se levantó y caminó hacia una cómoda antigua. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Esto llegó a mi consulta el día de su funeral. Es la última carta que Beatriz me escribió. En ella me advertía que si algo le sucedía, no fuera un accidente. Sebastián leyó la carta con creciente horror. Las palabras de Beatriz eran claras, casi proféticas. Hablaba de sus sospechas sobre su esposo, de su miedo,
pero también de su determinación de hacer lo correcto. Esta carta es evidencia, dijo Sebastián. Junto con el testimonio de Catalina sobre las cartas que encontró, podríamos construir un caso. Prieto negó con la cabeza. No es suficiente, son solo palabras. Necesitamos las cartas originales, los documentos falsificados, y esos están en la hacienda de Santa María, custodiados como tesoros. Sebastián guardó silencio durante un momento, pensando. Luego, una idea comenzó a formarse en su mente. Entonces tendremos que recuperarlos. Prieto lo miró con incredulidad. ¿Está sugiriendo que entremos a la hacienda de Santa María y robemos las pruebas? Eso es una locura. Si nos descubre, nos matará. Sebastián sonrió, pero era una sonrisa sin humor. No será un robo, será justicia. La luna nueva favorecía las empresas oscuras. Sebastián, vestido con ropa oscura y discreta, se reunió con el doctor Prieto en el límite del bosque que rodeaba la hacienda de Santa María. Era pasada la medianoche de un sábado, cuando la mayoría de la servidumbre dormía profundamente después de una semana de trabajo agotador. Catalina había insistido en acompañarlos, pero Sebastián se negó rotundamente. Es demasiado peligroso, le había dicho esa tarde. Si algo sale mal, Santa María no tendrá piedad. Catalina había discutido, sus ojos llameando con determinación. Es mi testimonio el que los llevará allí. Tengo derecho a estar presente. Finalmente llegaron a un compromiso. Catalina esperaría con Eusebio en un carruaje a 1 kilómetro de distancia, lista para huir si era necesario. Ahora, mientras Sebastián y Prieto observaban la hacienda desde la oscuridad, Sebastián repasaba mentalmente el plan. Catalina les había dibujado un mapa detallado de la casa, marcando la ubicación del despacho de Santa María, las habitaciones de los sirvientes, y lo más importante, una ventana en el ala norte que nunca cerraba completamente. ¿Está seguro de esto, don Sebastián?, susurró Prieto. Su voz temblaba ligeramente. Sebastián asintió. Es la única manera. Sin esas pruebas, Santa María seguirá siendo intocable. Se movieron con sigilo entre las sombras, aprovechando los árboles y arbustos como cobertura. La hacienda era imponente pero descuidada. Santa María invertía su dinero en lujos personales, no en mantenimiento. Llegaron a la ventana que Catalina había mencionado. Tal como ella dijo, estaba entreabierta. Sebastián la empujó suavemente y se deslizó al interior, seguido por Prieto. Se encontraron en un pasillo estrecho que olía a humedad y moho. La oscuridad era casi total. Sebastián encendió una pequeña lámpara de aceite que había traído, ajustando la llama al mínimo. Avanzaron lentamente, sus pisadas amortiguadas por una alfombra raída. Según el mapa de Catalina, el despacho de Santa María estaba al final del pasillo, subiendo una pequeña escalera. Llegaron a la puerta. Estaba cerrada con llave. Sebastián había previsto esto. Llevaba un juego de ganzúas que había conseguido de un cerrajero de confianza. Con manos sudorosas pero firmes, trabajó en la cerradura. El clic cuando se abrió sonó ensordecedor en el silencio de la noche. Entraron al despacho. Era una habitación amplia, dominada por un escritorio masivo de caoba y estanterías llenas de libros y documentos. El aire olía a tabaco y cuero viejo. Sebastián elevó la lámpara, iluminando el espacio. Busque los libros de contabilidad falsos, susurró a Prieto. Yo buscaré las cartas. Trabajaron rápidamente pero con cuidado, revisando cajones y estantes. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas. Sebastián comenzaba a desesperarse cuando Prieto emitió un siseo bajo. Aquí, encontré algo. Sebastián se acercó. Prieto había descubierto un compartimento oculto en la parte posterior de un estante bajo. Dentro, había varios fajos de papeles atados con cinta. Sebastián los examinó a la luz de la lámpara. Eran escrituras de propiedad, pero las alteraciones eran evidentes. Fechas borradas y reescritas, nombres cambiados, sellos falsificados. Era una evidencia condenatoria. Excelente, murmuró Sebastián. Ahora las cartas. Registraron el escritorio. En el cajón inferior derecho, bajo una pila de facturas antiguas, Sebastián encontró un sobre de cuero gastado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro estaban las cartas de Beatriz a Eduardo Prieto,
exactamente como Catalina las había descrito. Prieto tomó una de las cartas con reverencia, sus ojos recorriendo la caligrafía familiar de su amada perdida. Una lágrima rodó por su mejilla. Por fin, susurró, por fin tendremos justicia para ti, mi amor. Sebastián guardaba los documentos en su morral cuando escucharon un ruido en el pasillo. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. Pasos. Alguien se acercaba. Sebastián apagó la lámpara de inmediato. La oscuridad los envolvió. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Sebastián y Prieto se quedaron completamente inmóviles, apenas respirando. El picaporte giró lentamente. La puerta se abrió. Una figura entró al despacho llevando una vela. La luz reveló el rostro de don Aurelio Santamaría. Sabía que vendrías, dijo con voz tranquila, casi satisfecha. Cuando mi vigilante reportó movimiento cerca de la ventana norte, supe que eras tú, Valderrama, predecible hasta el final. Sebastián dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Tenemos las pruebas, Santamaría, las escrituras falsificadas, las cartas de tu esposa, todo lo que necesitamos para exponerte. Santamaría rió, un sonido frío y desprovisto de humor. ¿Y crees que eso importa? Puedes tener todos los papeles del mundo, pero sin testigos que los validen, sin un magistrado dispuesto a escucharte, no son más que basura. Yo controlo este valle, Valderrama, controlo a los magistrados, a los alguaciles, incluso al gobernador me debe favores. Tu pequeña cruzada moralista terminará contigo en una celda, no conmigo. Prieto salió también de las sombras. Su voz temblaba pero había acero en ella. Asesinaste a Beatriz, asesinaste a la mujer más buena, más pura que jamás caminó sobre esta tierra. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Santamaría lo miró con desprecio. Beatriz era una tonta sentimental que no entendía cómo funciona el mundo. Intentó traicionarme, y pagó el precio. Igual que ustedes pagarán ahora. Levantó una mano y chasqueó los dedos. 3 hombres armados entraron al despacho. Eran los mismos que habían invadido San Rafael días atrás. Llevaban pistolas. Sebastián maldijo internamente. Había subestimado a Santamaría. Mátenlos, ordenó Santamaría con indiferencia. Hagan que parezca que intentaban robar y los sorprendí defendiendo mi propiedad. Nadie cuestionará mi palabra. Los hombres levantaron sus armas. Sebastián cerró los ojos, pensando en Catalina, en que nunca tendría la oportunidad de decirle lo que realmente sentía. Entonces, como salida de la nada, una voz femenina resonó desde la puerta. ¡Alto! Todos se volvieron. Catalina estaba parada en el umbral, sosteniendo una pistola con ambas manos. Tras ella, Eusebio y 2 alguaciles del pueblo más cercano la respaldaban. Santamaría palideció. ¿Qué significa esto? Uno de los alguaciles dio un paso adelante. Era un hombre mayor, de expresión seria. Don Aurelio Santamaría está bajo arresto por sospecha de asesinato y fraude. Recibirá un juicio justo. Santamaría comenzó a protestar, gritando sobre su influencia y sus conexiones. Pero Catalina se acercó a él con paso firme. Sus conexiones no le servirán esta vez. Don Sebastián se aseguró de que estos alguaciles vinieran de la capital, fuera de su alcance. Y yo testificaré contra usted. El doctor Prieto testificará. Las pruebas hablarán por sí mismas. Santamaría la miró con odio puro. Maldita perra, debí matarte cuando tuve la oportunidad. Catalina no retrocedió, pero no lo hizo, y ese fue su mayor error. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad legal. Don Aurelio Santamaría fue encarcelado en la prisión de la capital mientras se preparaba el juicio. Sus abogados intentaron todas las maniobras posibles, sobornos, intimidación, apelaciones técnicas, pero Sebastián había sido meticuloso en su preparación. Con la ayuda de sus contactos en la capital y el apoyo del doctor Prieto, construyeron un caso sólido e irrefutable. El juicio se celebró en mayo de 1858, en la sala principal del Tribunal de la capital. Era un edificio imponente de piedra gris con columnas dóricas y un techo abovedado que hacía eco de cada palabra pronunciada. La sala estaba abarrotada. La noticia de que un terrateniente poderoso sería juzgado por asesinato y fraude había atraído la atención de todo el valle.
Periodistas de 3 ciudades diferentes tomaban notas frenéticas. Damas de sociedad murmuraban tras sus abanicos. Comerciantes y campesinos se apretujaban en las gradas públicas, ávidos de ver caer a un hombre que muchos habían temido durante años. Sebastián se sentó en la primera fila, con Catalina a su lado. Ella vestía un traje sencillo pero elegante que Carmela había confeccionado especialmente para la ocasión. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y aunque estaba pálida por los nervios, mantenía la cabeza alta. Durante las últimas semanas, Sebastián y Catalina habían pasado innumerables horas juntos preparando el testimonio. En esas sesiones, mientras repasaban detalles y fechas, Sebastián había descubierto aún más sobre ella, su amor por la lectura, su sentido del humor sutil, su capacidad para encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Lo que había comenzado como compasión se había transformado en algo profundo e innegable, pero Sebastián no había expresado sus sentimientos. La diferencia de clase seguía siendo un abismo, y él no quería que Catalina pensara que esperaba algo a cambio de su ayuda. El juez, don Marcelo Santillana, era un hombre de unos 60 años con reputación de incorruptible. Había sido juez de la Suprema Corte antes de retirarse parcialmente, y solo aceptó este caso debido a su complejidad y prominencia. Cuando llamó al orden, el silencio cayó sobre la sala como un manto. El fiscal, un abogado joven pero brillante llamado Joaquín Herrera, presentó el caso con claridad devastadora. Mostró las escrituras falsificadas, explicando cómo Santa María había robado sistemáticamente tierras a más de 20 familias durante una década. Presentó las cartas de Beatriz, que revelaban no solo el romance con el doctor Prieto, sino también su descubrimiento de los crímenes de su esposo y su intención de exponerlo. Luego presentó la última carta de Beatriz al doctor, aquella escrita días antes de su muerte, donde expresaba sus temores. El doctor Prieto testificó con voz firme pero cargada de emoción. Describió su relación con Beatriz, su carácter honorable, su valentía. Cuando el abogado defensor intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que su relación adúltera lo convertía en testigo poco fiable, Prieto respondió con dignidad: cometí pecados del corazón, sí, pero nunca cometí asesinato, nunca robé tierras a viudas y huérfanos. Esa distinción moral me parece clara. La sala estalló en murmullos de aprobación. El juez tuvo que golpear su mazo varias veces para restaurar el orden. Finalmente llegó el turno de Catalina. Sebastián le apretó la mano, brevemente, antes de que ella se levantara y caminara hacia el estrado. Juró decir la verdad con voz clara. El fiscal la guió a través de su testimonio, cómo había llegado a trabajar en la hacienda de Santa María, cómo él había comenzado a acosarla, cómo había descubierto las cartas mientras limpiaba su despacho, y cómo había huido en la noche cuando él intentó agredirla. Catalina habló sin dramatismo, simplemente relatando los hechos, pero había tal sinceridad en su voz, tal ausencia de malicia o exageración, que resultaba imposible no creerle. El abogado defensor, un hombre corpulento con voz estruendosa, intentó intimidarla durante el contrainterrogatorio. Señorita Mendoza, ¿no es cierto que usted es una simple sirvienta sin educación ni familia? Catalina lo miró directamente a los ojos. Soy una sirvienta, sí, pero sé leer, escribir y discernir entre el bien y el mal, cualidades que su cliente aparentemente no posee. Risas contenidas recorrieron la sala. El abogado se puso rojo. ¿No es cierto que usted buscó refugio en la hacienda de don Sebastián Valderrama y que ahora está agradecida por su protección? La insinuación era obvia y desagradable. Sebastián se tensó en su asiento, listo para levantarse y protestar. Pero Catalina no necesitaba su ayuda. Estoy agradecida, sí, agradecida porque don Sebastián es un hombre de honor que ayuda a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, a diferencia de su cliente, que usa su poder para abusar de los indefensos. El juez intervino antes de que el abogado pudiera continuar. Suficiente. Esta línea de interrogatorio es impropia. Continúe con preguntas relevantes al caso o termine. Derrotado, el abogado defensor cedió el turno. Cuando Catalina bajó del estrado y regresó a su asiento, Sebastián vio lágrimas de alivio en sus ojos.
Le pasó un pañuelo discretamente. El último testigo fue el propio don Aurelio Santamaría. Subió al estrado con expresión desafiante, negando todos los cargos. Afirmó que las escrituras eran legítimas, que las cartas de su esposa eran invenciones, que Catalina era una ladrona y mentirosa, pero su arrogancia trabajó en su contra. Cuando el fiscal le preguntó por qué había entrado en su propio despacho con hombres armados la noche que sorprendió a Sebastián y Prieto, su respuesta fue reveladora: estaba protegiendo mi propiedad de intrusos y ladrones. El fiscal sonrió. ¿Protegiendo su propiedad, o protegiendo evidencia de sus crímenes? Dígame, don Aurelio, si esas escrituras son legítimas, ¿por qué las escondía en un compartimento secreto? ¿Por qué guardaba las cartas de su esposa en lugar de destruirlas si eran tan incriminatorias para ella? Santamaría no tenía respuesta. Su rostro se tornó púrpura de rabia. Esto es un circo, una conspiración contra mí. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala. Señor Santamaría, controle su temperamento o será retirado. Las deliberaciones duraron 2 días. Sebastián y Catalina esperaron en un hotel cercano, apenas comiendo o durmiendo. Finalmente, el tribunal convocó a todas las partes de regreso. El juez Santillana leyó el veredicto con voz solemne. En el caso del Estado contra Aurelio Santamaría, este tribunal lo encuentra culpable de fraude masivo, falsificación de documentos, y, por mayoría de evidencia circunstancial pero convincente, cómplice en la muerte de doña Beatriz Santamaría. La sentencia es 30 años de prisión, confiscación de todos los bienes obtenidos fraudulentamente, y restitución a las familias afectadas. La sala estalló en vítores y aplausos. Después del juicio, Sebastián se dedicó a ayudar a las familias que habían sido víctimas del fraude de Santamaría. Con la ayuda del doctor Prieto, quien conocía a muchos de los afectados, organizó la devolución de las tierras robadas y proporcionó asistencia legal para asegurar que los documentos correctos fueran registrados apropiadamente. Fue un trabajo agotador que tomó meses, pero Sebastián encontró en él un propósito que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida, estaba usando su riqueza y posición no solo para su propio beneficio, sino para rectificar injusticias. Catalina se convirtió en su asistente indispensable. Su conocimiento de las familias campesinas, su capacidad para comunicarse con ellos sin condescendencia, y su ojo agudo para los detalles la hicieron invaluable. Trabajaban lado a lado, desde el amanecer hasta el anochecer, revisando documentos, visitando propiedades, escuchando historias de sufrimiento y finalmente de esperanza renovada. Una tarde de septiembre, mientras regresaban a San Rafael después de una larga jornada, visitando familias en el Valle Norte, Catalina y Sebastián se detuvieron junto al mismo arroyo donde se habían encontrado por primera vez aquella noche tormentosa de agosto. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El agua fluía con un murmullo constante y tranquilizador. Sebastián desmontó y ayudó a Catalina a bajar de su caballo. Durante un momento permanecieron en silencio, contemplando el paisaje. Ha pasado más de un año, dijo Catalina suavemente. 1 año desde que invadí su casa, buscando refugio. Sebastián sonrió. La mejor intrusión de mi vida. Catalina se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con la luz del atardecer. Don Sebastián, yo necesito preguntarle algo. Sebastián sintió que su corazón aceleraba. Dime. Catalina respiró profundamente. Pronto todo este trabajo habrá terminado. Las familias tendrán sus tierras de vuelta. Los documentos estarán en orden. Ya no habrá razón para que yo permanezca en San Rafael. He estado pensando que debería buscar otro lugar, quizás encontrar trabajo en la ciudad. Las palabras cayeron sobre Sebastián como un jarro de agua fría. Durante meses había evitado pensar en este momento, en la posibilidad de que Catalina se fuera. Se había dicho a sí mismo que ella era libre de hacer lo que quisiera, que no tenía derecho a pedirle que se quedara, pero ahora, enfrentado con la realidad de su partida, descubrió que no podía dejarla ir. No, dijo con más vehemencia de la que pretendía, no quiero que te vayas. Catalina lo miró con sorpresa. Pero don Sebastián, yo no puedo quedarme indefinidamente en su casa sin un propósito claro. La gente ya habla. Dicen cosas sobre nosotros.
Sebastián dio un paso hacia ella. ¿Y qué dicen? Catalina bajó la mirada. ¿Qué somos? ¿Qué usted y yo? Usted sabe lo que dicen. Sebastián le tomó las manos. Catalina, mírame. Ella levantó la vista lentamente. Sebastián vio miedo en sus ojos, pero también esperanza. Deja que te diga algo que debí decirte hace meses. Desde la noche en que entraste a mi biblioteca temblando de frío, algo cambió en mí. Al principio pensé que era simple compasión, el deseo de ayudar a alguien en necesidad. Pero con cada día que pasaba, con cada conversación que compartíamos, me di cuenta de que era mucho más que eso. Catalina temblaba ahora. Don Sebastián, Sebastián continuó, las palabras fluyendo de él como un río que finalmente rompía su dique. Te amo, Catalina, amo tu valentía, tu inteligencia, tu bondad. Amo la forma en que te niegas a ser definida por tu origen o tus circunstancias. Amo cómo iluminas cada habitación en la que entras. Y sé que hay un abismo de clase entre nosotros, sé que la sociedad nos juzgará, pero ya no me importa. He vivido toda mi vida siguiendo reglas que otros establecieron, haciendo lo que se esperaba de mí. Por una vez, quiero hacer lo que mi corazón me dice. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Catalina. Yo también lo amo, susurró, desde hace tanto tiempo, pero tenía miedo de decirlo, miedo de que fuera solo gratitud, miedo de arruinar lo que teníamos. Sebastián la atrajo hacia él, y por primera vez, la besó. Fue un beso suave, lleno de ternura y promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. Cásate conmigo, dijo Sebastián. Sé que no será fácil, habrá quienes nos critiquen, quienes nos rechacen, pero enfrentaremos todo juntos. Catalina rió, un sonido lleno de alegría. Sí, 1000 veces sí. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia sencilla en la capilla de San Rafael. Asistieron solo los más cercanos, Carmela, Eusebio, el doctor Prieto, y algunas de las familias que habían ayudado después del juicio. No hubo una gran celebración con la alta sociedad del valle. Sebastián sabía que muchos de sus antiguos amigos desaprobarían su elección, pero no le importó. Mientras veía a Catalina caminar hacia él por el pasillo de la capilla, vestida con un sencillo traje blanco que Carmela había confeccionado, Sebastián supo que había tomado la decisión correcta. La sociedad podía juzgarlos, pero él tenía algo que muchos de esos críticos nunca conocerían: amor verdadero. La vida después del matrimonio trajo sus desafíos. Algunas familias prominentes efectivamente cortaron relaciones con Sebastián. Invitaciones que antes llegaban regularmente dejaron de llegar. Hubo murmuraciones y cotilleos, pero Sebastián y Catalina construyeron su propia comunidad, rodeándose de personas que valoraban el carácter sobre el linaje. La hacienda San Rafael se transformó. Bajo la influencia de Catalina, se convirtió en un lugar más cálido, más acogedor. Ella abrió una pequeña escuela en una de las salas desocupadas, donde enseñaba a leer y escribir a los hijos de los trabajadores. Sebastián, inspirado por su ejemplo, implementó mejores condiciones laborales y salarios justos para todos los empleados de la hacienda. Juntos crearon algo hermoso, no solo un hogar, sino una comunidad basada en respeto y dignidad mutua. Y cuando, un año después del matrimonio, Catalina le anunció que esperaban un hijo, Sebastián sintió que su vida había alcanzado una plenitud que nunca imaginó posible. Pasaron 5 años. La primavera de 1863 llegó con una explosión de color. Los jardines de San Rafael florecían con rosas, jazmines y bugambillas. Catalina, ahora de 28 años, caminaba por los senderos de grava sosteniendo la mano de su hija Isabella, una niña de 4 años con el cabello oscuro de su madre y los ojos cafés de su padre. Detrás de ellos corría su hijo Rodrigo, de 2 años, persiguiendo mariposas con gritos de deleite. Sebastián observaba desde la terraza con una sonrisa. A sus 36 años, tenía algunas canas en las sienes, pero su rostro reflejaba una paz que nunca había conocido en su juventud. La vida no había sido perfecta. Hubo momentos difíciles, noches de duda, desafíos que parecían insuperables.
pero cada obstáculo los había fortalecido como pareja y como familia. La escuela que Catalina había fundado ahora contaba con 3 maestros y más de 50 estudiantes. Varios de los niños que comenzaron sin saber leer ahora podían devorar libros completos. Algunos incluso habían continuado su educación en colegios de la ciudad, gracias a becas que Sebastián había establecido. La hacienda prosperaba no solo económicamente, sino también en espíritu. Los trabajadores eran leales y productivos, no por miedo, sino por respeto genuino hacia sus empleadores. Sebastián había demostrado que era posible ser rentable sin ser explotador. Una tarde, mientras Catalina ponía a los niños a dormir para su siesta, llegó una visita inesperada. El doctor Prieto apareció en la puerta principal, acompañado de una mujer joven de unos 25 años. Sebastián los recibió con afecto. Prieto y él se habían convertido en buenos amigos durante los años siguientes al juicio. Eduardo, qué sorpresa. Pasa, pasa, dijo Sebastián, estrechando su mano. Prieto sonrió, pero había algo nervioso en su expresión. Sebastián, Catalina, les presento a la señorita Laura Vega. Bueno, es mejor que ella misma les cuente. Laura era una mujer de constitución delicada, con ojos oscuros y una expresión seria. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Don Sebastián, doña Catalina, gracias por recibirme. He venido porque tengo información que creo deben conocer. Información sobre don Aurelio Santamaría. Sebastián sintió un escalofrío. Santamaría llevaba 5 años en prisión. Ocasionalmente llegaban noticias que seguía negando su culpabilidad, que había intentado apelar sin éxito, que su salud se deterioraba. Sebastián había tratado de no pensar en él. ¿Qué tipo de información?, preguntó Catalina, que había bajado después de escuchar voces. Laura respiró profundamente. Yo era sirvienta en la prisión donde estaba recluido. Hace 3 semanas, don Aurelio sufrió un ataque al corazón. Antes de morir, me llamó a su celda. Estaba solo, los guardias se habían alejado. Me dio esto, extendió un sobre amarillento y sellado. Me hizo jurarle que lo entregaría a ustedes. Dijo que era la única forma de que su alma encontrara paz. Sebastián tomó el sobre con cautela. Estaba dirigido a él y a Catalina. Rompió el sello y sacó varias hojas de papel cubiertas con la letra temblorosa de Santamaría. La primera página era una carta. Don Sebastián Valderrama y doña Catalina, si están leyendo esto, significa que he muerto. Bien, es más de lo que merezco después de lo que hice. Durante 5 años he vivido en una celda oscura, acompañado solo por mis pensamientos y mis remordimientos. Sí, remordimientos. Sé que nunca mostré arrepentimiento en el juicio, que mantuve mi arrogancia hasta el final, pero la verdad es que cada noche, cada maldita noche, veo el rostro de Beatriz. La veo caer por esas escaleras, la veo morir, y sé que yo la maté. Sebastián sintió que la habitación giraba. Continuó leyendo. No fue un accidente, eso ya lo sabían, pero lo que no sabían es cuánto la amé una vez. Cuando nos casamos, yo era diferente, o al menos eso quiero creer, pero el poder corrompe, y yo me dejé corromper. Empecé a falsificar escrituras porque necesitaba más tierra, más riqueza, más poder. Beatriz lo descubrió y me confrontó. Le rogué que no me denunciara, que pensara en nuestra posición social, en nuestro nombre. Ella se negó. Dijo que no podía vivir con un ladrón y un fraude. Discutimos en lo alto de las escaleras. Yo la empujé. No planeé matarla, pero tampoco traté de salvarla. La sexta caer y no hice nada. Dios me perdone. Las lágrimas caían sobre el papel mientras Sebastián leía. Catalina se había acercado y leía por encima de su hombro, su mano apretando el brazo de su esposo. La carta continuaba. Las páginas adjuntas son mi confesión completa. Nombres, fechas, detalles de cada familia a la que robé, más de lo que se presentó en el juicio. Hay familias que nunca supieron que fueron víctimas. Escrituras que falsifiqué con tanta habilidad que nadie notó la diferencia. Quiero que usen esta información para hacer restituciones adicionales. Es lo menos que puedo hacer. Y Catalina, señora Catalina,
si me permite llamarla así. Le debo una disculpa que nunca podré expresar adecuadamente. Intenté destruirla por decir la verdad. Usted era solo una joven valiente que se negó a ser victimizada, y yo traté de arruinar su vida por ello. Perdóneme, si puede. Si no, lo entiendo. Sebastián, usted ganó más que un juicio contra mí. Ganó su propia alma. Yo perdí la mía hace años, pero usted la encontró al elegir hacer lo correcto, sin importar el costo. Cuide de su familia, viva la vida que yo destruí. Que esto sirva para algo bueno. Aurelio Santamaría. El silencio que siguió era profundo. Finalmente, Catalina habló con voz suave. Pobre hombre, vivió toda su vida esclavo de su ambición y murió solo, atormentado. Sebastián la miró con asombro. ¿Sientes lástima por él? Después de todo lo que te hizo, Catalina asintió. Siento lástima por cualquiera que vive sin amor, sin propósito verdadero. Nosotros tenemos tanto, Sebastián. Tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad. Él murió sin nada. Esa es la peor prisión de todas. Sebastián abrazó a su esposa, maravillado una vez más por su capacidad de encontrar compasión, incluso para quienes menos la merecían. Durante los siguientes meses, utilizaron la información de la confesión de Santa María para identificar y compensar a más víctimas. Algunas familias lloraron de gratitud al recibir tierras que ni siquiera sabían que les habían robado. Otras rechazaron la compensación, diciendo que el dinero manchado con sangre no les traería paz. Sebastián respetó cada decisión. Con el tiempo, la historia de don Aurelio Santamaría se convirtió en una leyenda en el valle, una advertencia sobre los peligros de la ambición sin freno y la corrupción del poder. Pero también se convirtió en algo más, un testimonio del poder de la verdad y la valentía de aquellos dispuestos a defenderla. Años después, cuando Isabella y Rodrigo eran lo suficientemente mayores para entender, Sebastián y Catalina les contaron la historia completa, como su madre había llegado a San Rafael como una refugiada asustada, como su padre había elegido la justicia sobre la conveniencia social, y como juntos habían construido algo hermoso. De las cenizas de la tragedia. La lección de todo esto, les dijo Sebastián una noche mientras cenaban en familia, la verdadera riqueza no está en las tierras que posees o el dinero en tu cuenta, está en las vidas que tocas, el bien que haces y el amor que compartes. Catalina sonrió, tomando su mano sobre la mesa, y en la valentía para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Sus hijos asintieron con seriedad, absorbiendo la lección, y en el silencio que siguió, mientras la familia continuaba su cena bajo la cálida luz de las velas, la hacienda San Rafael pareció exhalar un suspiro de satisfacción. Era un hogar construido no sobre mentiras y explotación, sino sobre verdad y amor. Y ese era un legado que duraría generaciones.